Bienvenidos amigos, yo soy Mati y hoy los traigo a conocer la increíble ciudad donde vivía una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. En el siglo IX comenzó la construcción de una ciudad casi tan grande como el Londres de hoy, con casi 1 millón de habitantes en su mejor época y que quedó abandonada de un día para otro, quedó abandonada en medio de la selva y que solo gracias a un poco de suerte y a la NASA, sí, tal como lo escucharon, a la NASA pudo ser redescubierta. Esta es la historia de Angkor Wat, los Kamae y lo que hoy es Siem Reap. ¿Listos? Porque es hora de viajar. Bienvenidos a Angkor. Angkor es una ciudad que se comenzó a construir en el siglo IX y que hoy se ubica muy cerca de lo que es Siem Reap en Camboya. Angkor debe ser una de las ciudades más antiguas y enigmáticas de la humanidad. Aún en estos días se siguen descubriendo cosas, lugares, formas de vida y tratando de entender lo que ocurría ahí. Para poder visitar Angkor, mi primera misión es comprar un ticket para ingresar. Por fin, primera misión completada. Acabamos de comprar el ticket. Esta oficina que está aquí es el único lugar en donde se puede comprar el ticket. No se puede comprar online, no se puede comprar en ninguna parte más, porque te dan este ticket, esta cosita que está aquí, que viene con tu foto y que hay que tenerla todo el día. Así que para venir, y el precio no es menor, el precio es $37 por un solo día. Se puede comprar pase de 2 días o pase de varios días, pero un día vale $37, así que atentos con el precio. La historia de Angkor comienza así. En el año 1860, un naturalista francés se encontraba en la selva camboyana buscando insectos, cuando hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de Siem Reap. Encontró en medio de la selva una ciudad perdida tan grande que parecía una mentira. Cuando volvió a la civilización y contó su descubrimiento, poca gente le creyó en un principio, porque era algo que sonaba tan loco, sobre todo por las dimensiones que según él tenía la ciudad. No fue hasta que otras personas empezaron a visitar el lugar que se dieron cuenta de lo grande que era realmente. Por fin llegamos, estamos en este maravilloso templo. No se imaginan lo increíble que es este lugar. Estamos pasando en este minuto por un puente que es como de plástico. Pueden ver aquí el puente que es de plástico porque el puente real está siendo trabajado, lo están trabajando ahí al fondo y donde están corrigiendo eso, entonces tienen instalado este puente que está acá, que es un poco extraño porque es raro trabajar o caminar aquí sobre el plástico que está flotando sobre el río, que el río cubre aquí y protege alrededor del templo mismo, pero una sensación extraña porque se hunde cuando uno pasa, pero la verdad funcional, así que vamos a ver qué tal es. Un detalle que hay que tener presente es que una vez que te entregan el ticket hay que guardarlo, pero de verdad que hay que guardarlo protegido porque donde tú pasas te van a cobrar el ticket. En realidad no te lo van a cobrar, te lo van a pedir para revisarlo. Al principio, antes de entrar, me pidieron el ticket como por lo menos 1 kilómetro más atrás para verificar que haya comprado el ticket y lo marcaron. Y ahora, una vez que vengo llegando acá al templo mismo, nuevamente me lo volvieron a pedir. Y por lo que entiendo, te lo pueden pedir en cualquier lado, en cualquier minuto. Así que me van a pedir el ticket varias veces, así que hay que estar atento con el ticket, no se te puede perder, no se puede romper, no hay que plastificarlo ni nada, simplemente hay que tenerlo bastante protegido. Estoy a punto de entrar a la ciudad amurallada, porque sí, la verdad es que esto no es realmente un templo, o sea, es un templo, pero a la vez es una ciudad. De hecho, Angkor Wat literalmente significa la ciudad templo. Y les voy a mostrar aquí la vista espectacular que tengo en este minuto, que el sol me está un poquito matando, pero la verdad es que es increíble la vista aquí de las torres que están acá al centro. El templo en sí, el templo principal tiene 5 torres, de las cuales normalmente tú puedes ver 3 si miras directamente, porque las otras 2 que están como detrás del costado, pero son una vista realmente maravillosa. Se dice que la construcción del templo comenzó con el rey Yayavarman II, el cual, como fue el primero, que empezó con toda la construcción del templo en sí, sus cenizas están enterradas bajo el Chedi Mayor. Imagínense lo que es ser en el año 800 o 900 un rey casi venerado como un dios y tener esta vista por las mañanas.
Durante el siglo IX, el rey Yayavarman II logró unificar al reino. Hasta ese entonces, los diferentes grupos que se encontraban en guerra entre sí, pero Yayavarman logró la unificación de todos ellos y creó lo que se conoce como el Imperio Kamae, comenzando así la construcción de una de las ciudades más grandes de la antigüedad. Se dice que al morir, las cenizas de Yayavarman II fueron enterradas bajo el Chedi mayor del templo. Y aquí hay que hacer una aclaración, y que existe la ciudad de Angkor, que es el terreno comprendido por toda la ciudad y donde vivían los Kamae, y que está compuesta por muchos templos. Y luego está Angkor Wat, que es el templo principal, el más grande y también donde vivían los reyes Kamae. Angkor Wat se encuentra dentro de Angkor, pero Angkor es mucho más que solo Angkor Wat. Otro detalle muy importante que hay que conocer es que Angkor Wat, si bien es el templo principal, era toda una ciudad. En 1994 los arqueólogos estaban trabajando aquí en la ciudad para descubrirla. Le pidieron a la NASA que por favor utilizara su tecnología para poder penetrar desde el espacio y mirar, ¿cierto?, cuál era el tamaño completo de la ciudad. Así la NASA aceptó la idea y en uno de los días que estaban en el espacio, los astronautas apuntaron el radar hacia Angkor y obtuvieron imágenes de un terreno de 100 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, logrando comprobar que la ciudad completa era del porte del Londres actual. Otro de los detalles importantes que hay que conocer es que originalmente los Kamae no eran budistas, sino que eran hindúes. De hecho, todo lo que está acá corresponde a lo que tiene que ver con mitología hindú. Esto es una batalla entre Krishna y sus enemigos, pero no fue hasta el rey Yayavarman VII, que fue conocido como el gran constructor, que fue el primero que terminó de construir todo, ¿cierto? Hizo la gran ciudad, pero además él fue el primer rey budista que tuvo aquí Angkor. No son las 9 de la mañana, son como un cuarto para las 9 de la mañana y el calor ya me tiene pero muerto. Es increíble el calor que hay aquí en la ciudad de Siem Reap. No es tanto, es muy distinto al calor que hay acá. Acá se siente un calor mucho más intenso. Traigan agua. Se cree que alrededor del templo principal vivían entre 80.000 y 120.000 personas. Y a lo largo de toda la ciudad vivían cerca de 1 millón de personas. Increíble, pero es increíble la sensación de estar aquí. Me siento casi como Indiana Jones. O como Lara Croft. Pero es una maravilla estar aquí, realmente un privilegio. Por favor, si tienen la posibilidad, visiten el lugar. No es barato, la verdad es que el precio es bastante alto, pero realmente es una maravilla. Una de las cosas más importantes que ocurrió en este lugar, en la ciudad misma, es que como la ciudad era tan grande, se requería tener agua para todos lados. Por eso que la ciudad estaba posicionada al lado de un río. Aparte de su tamaño y la cantidad de gente que había, otro detalle importante en la ciudad es que estaba cerca de un río. Y con solo un río, ellos fueron capaces de abastecer de agua a toda la gente. Eso era por la gran cantidad de sistemas de canales que habían creado, algo nunca antes visto hasta ese minuto. Se dice que cuando los holandeses estaban creando sus primeros canales, los Kamae ya eran expertos en la materia. Descanso nivel conductor de tuk-tuk. Como les dije, Angkor no era solamente un templo. Existe el templo de Angkor Wat, que es la parte que vimos al inicio, pero Angkor era una ciudad, una civilización completísima, gigantesca. Y estamos en este minuto visitando otro de los templos. Voy camino a otro de los templos que está a través de aquí del río, que este es el río que alimentaba toda la ciudad a través de los canales que les conté. Y por favor, miren lo hermoso que tenemos aquí, miren lo hermoso de la vista. Me impresiona que todas las cosas aquí, cada uno de los pilares, de los pórticos, cada una de las cosas que están aquí está todo absolutamente tallado. Construir esto tiene que haber tomado pero una enormidad. Es realmente impresionante como cada una de las cosas que hay aquí, cada una de las rocas que hay aquí, pilares, lo que sea, está todo absolutamente tallado. Todo tiene un detalle, todo tiene una decoración, pero que lo hace impresionante. Realmente esta ciudad era otro nivel, era otra civilización. Pero a pesar de toda esta tecnología y avances, para el siglo XV ya no quedaba nadie en la ciudad, y esta se encontraba abandonada a su suerte en medio de la selva. Este templo me recuerda a Ayutthaya. En Ayutthaya recuerden que tenemos entonces la cabeza del Buda incrustada en un árbol. Aquí tenemos el árbol que se ha tomado lo que es el templo. Resulta que en el siglo XIII, esto como les dije, tenía casi 1 millón de personas. Y para el siglo XIV ya no había absolutamente nadie, no había ninguna persona o casi nadie dentro de la ciudad, no solamente dentro del templo, dentro de la ciudad completa. Eso se debe a varios factores.
Número uno, la deforestación. Ellos utilizaron y limpiaron muchos terrenos para poder hacer arrozales, por lo tanto deforestaron todo y eso afectó obviamente el tema con el río, lo que afectó entonces el suministro de agua. Y otro tema muy importante es que Angkor no era una ciudad muy preparada para la guerra. Siam, que es lo que es hoy Tailandia, atacó en el siglo XIII la ciudad de Angkor, obviamente los derrotó y se llevaron prácticamente todo lo que tenían. Cualquier tipo de riqueza que se pudieran llevar de vuelta a Siam, entonces ellos se la llevaron. Según el diplomático chino, los khmer no usaban cascos, no tenían escudo, no usaban lanzas, no tenían arqueros ni espadas, solo tenían poco entrenamiento, lo que hizo que su derrota fuese costosa, porque el reino de Siam se llevó todo lo que pudo. A partir de ahí, que la ciudad quedó abandonada y quedó dispuesta para nuevamente ser retomada por la naturaleza. Y por eso es que cuando este naturalista francés estaba buscando insectos en 1860, la encontró en medio de la selva, literal en medio de la selva. El tipo andaba buscando entre medio de la selva insectos y ahí fue cuando se topó con la ciudad, porque la naturaleza se volvió a tomar entonces lo que era antiguamente de ella. Y es por eso entonces que tenemos esto así, donde la naturaleza se vuelve a tomar lo que era antiguamente, originalmente de la naturaleza. Pero eso no significa que hayan desaparecido, para nada. Lo que ocurre es que tenemos que pensar que la civilización khmer eran realmente avanzados, tenían una ingeniería increíble, eran gente muy avanzada, muy inteligente. Por lo tanto, lo que hicieron fue moverse de aquí, ya que estar aquí tenía problemas de agua y tenía problemas limítrofes, entonces se movieron. Y se movieron a orillas del río Mekong. ¿Por qué? Porque al estar acá tenían problemas limítrofes con Siam, tenían problemas de agua y problemas de deforestación. Al moverse hacia el río Mekong, lo que hoy día es Phnom Penh, tenían nuevamente el río, que es un río bastante grande que alimentaba todo lo necesario, y además estaban lejos de Siam. Siem Reap y Angkor están cerca del borde con Tailandia. En cambio, Phnom Penh está alejado del borde de Tailandia. Por lo tanto, estaban mucho más seguros y tenían todos los recursos que necesitaban. Eran gente realmente inteligente. De nuevo, fíjense cómo todo está absolutamente tallado. Todo tiene mucho detalle. Este diplomático chino que visitó Angkor dijo que, o dejó en su escrito, que la ciudad había sido construida por chinos durante un día. Obviamente, con este nivel de detalle, eso es absolutamente imposible. Construir eso tiene que haber tomado cientos de años. La ciudad es realmente gigantesca. Para poder visitar Angkor es necesario tener algún tipo de movilización. Es necesario tener un vehículo porque las distancias son bastante grandes de templo a templo. Aquí puedes encontrar todo tipo de templos, desde pequeños hasta muy grandes, incluso algunos que han aparecido en películas, como el templo Bayon en Tomb Raider. Cada uno tiene su propia historia, lo que hace de Angkor un lugar que todos deberían visitar. Hoy Angkor es un patrimonio de la humanidad UNESCO y está abierto para que todas las personas lo puedan visitar. Y porque no todo puede ser templo, los traje hoy día entonces al Pub Street, la calle donde se viene a pasar la noche. Aquí es donde todo el mundo viene a pasar. Turistas, locales, todo el mundo viene a conocer este lugar porque hay mucho que recorrer, así que les voy a ir mostrando. Aquí al final de la calle, si ustedes recorren todo lo que es el Pub Street y llegan acá al final de la calle que topa con el río, pueden caminar por allá y encontrar muchos lugares de comida que son baratísimos, pero los voy a llevar al mejor. He probado casi todos y les voy a mostrar exactamente cuál es el mejor porque los precios, el tamaño de la porción y el sabor de la comida son buenísimos. Ya, hoy día sí que está. Este es el lugar, este es el mejor lugar que hay para comer aquí. El mejor lugar que hay para comer aquí, yo le compro siempre el arroz frito con pollo. También lo tienen con ¿cómo se llama? Con carne. Pero les voy a mostrar los precios para que vean porque son realmente increíbles. Esto es lo que estoy comprando, que son 6.000 reals, o sea, quiere decir $1.50, lo que es prácticamente nada, es realmente baratísimo. Y todos estos platos están aquí, tienen un precio más caro, es ese que vale 12.000 reals, o sea, $3. Los demás son todo $1.50, $2 y esos son $3 los más caros, pero son realmente buenísimos.
igual que el frente, en la misma calle donde veníamos, en el Pub Street. A este lado del río, es decir, cruzando el río, también hay un mercado y tienen las mismas cosas que tienen al frente. Hay hartas cosas que revisar aquí, hay harto que conocer y harto que comprar si es que quiere comprar souvenirs, ese tipo de cosas. Me encanta el puentecito que está aquí. Es como un puentecito de madera, bien iluminado, bien bonito, la verdad. No llega a ningún lugar interesante, pero está bonito el puente, ¿qué le vamos a decir? Siem Reap es una ciudad ubicada en la zona norte de Camboya. Está a unos 300 kilómetros de la capital Phnom Penh y es el lugar al que todos los turistas deben llegar y quedarse cuando quieren visitar Angkor. Para llegar a Siem Reap lo puedes hacer por avión, bus, minibús e incluso por tren. Siem Reap es una ciudad pequeña y tranquila, donde su gente pasa las tardes en familia o amigos jugando un juego muy tradicional de Camboya, llamado Tutsai. Pero también está muy preparada para el turismo. Debe ser una de las ciudades más pensadas para el turismo que he visto en el sudeste asiático hasta el minuto. Sinceramente, sus grandes calles, interminable cantidad de restaurantes de todo tipo, su zona de bares, la facilidad de encontrar transporte y los bajos precios entre todo, la hacen un gran destino para visitar. Ese fue el video de la semana. Si te gustó el video, por favor, déjame un like, suscríbete, hazle clic a la campanita, déjame un comentario o una pregunta y trataré de responderlo lo antes posible. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Adiós. Si te gustó el video, tal vez te pueda interesar la historia de Phnom Penh y la prisión 21, una prisión en donde solo 12 de las 20.000 personas que pasaron por ahí sobrevivieron.